Veo tu grandeza y tu inmenso poder. Me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Recíbela. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Y de entrada estamos escuchando a Jesús Adrián Romero con el tema de Tal como soy. Y precisamente así se llama este estudio. Estamos con el tema de Tal como soy, segunda parte. Esta es la segunda parte de este tema, Tal como soy. Y para esto vamos a regresar un poco a lo que pasó con Elías, con Moisés, con Enoc y Melquisedec, que fueron arrebatados al cielo. Estas cuatro personas no murieron, sino que Dios, Jesucristo, se los llevó al cielo en un arrebatamiento celestial. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que estén conectados en este momento. Y yo te recomiendo, hermano, que si estás en un momento en tu sala, quédate en tu sala, ya no te levantes, ya relájate, quédate ahí, donde sea que estés escuchando, quédate por unos minutos escuchando esta palabra, porque seguramente alguna semilla que va a dejar buenos frutos vas a escuchar. Bueno, el tema base está en Génesis 49 del 5 al 7. Génesis capítulo 49 versículos del 5 al 7, que dice así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito tu furor, que fue fiero, y tu ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis 49 del 5 al 7. Entonces está hablando el patriarca Jacob, el papá de los 12 hijos que conformaban su familia. Jacob está hablando de dos de ellos, de Simeón y de Leví. De Simeón y de Leví, y les está diciendo: son armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito tu furor, que fue fiero, y tu ira, que fue dura. Yo los esparciré en Jacob yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis 49 del 5 al 7. Bueno, aquí podemos sacar varias conclusiones. ¿Qué fue lo que pasó con Simeón y con Leví para que Jacob estuviera tan enojado con ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para empezar, no le pidieron dirección a Dios para hacer lo que hicieron, porque Simeón y Leví
hicieron una venganza. Vengaron el agravio que le hizo Siquem a su hermana Dina. Pero lo hicieron de su propia iniciativa. No le pidieron dirección a Dios. Entonces actuaron con un poco de precipitación y con rebeldía. Tampoco le pidieron consejo a su papá, a Jacob. Eso tenían muy enojado a Jacob. No le pidieron consejo ni le pidieron su opinión. Y lo que también enojó mucho a Jacob fue que hicieron una venganza por su propia cuenta. Ellos vengaron la ofensa que le habían hecho a su hermana Dina. Pero también nos ponemos del lado de Jacob y vemos que Jacob no entendía en ese momento que ese es el carácter de un buen soldado de Dios, hermano. Los soldados de Dios somos fieros, somos valientes, somos entregados a su obra. Tenemos las armas de las estrategias divinas de Dios. Tenemos las armas de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que en este momento están conectados, tú eres un soldado de Dios, hermano. Tú eres un descendiente de Jacob también. Esto es lo que nos está enseñando también esta palabra, este verso. Entonces, vamos a estudiar, vamos a seguir con esta plática, con esta charla. Entonces, estamos viendo que Jacob está enojado, está muy enojado por esto que hicieron Leví y Simeón. Pero también recordó, o sea, aparte de lo que hicieron, de esa venganza que hicieron, también está enojado Jacob porque recordó lo que estos hermanos le hicieron a su otro hijo José. Se acordó también lo que le habían hecho a José. Entonces, estamos viendo que Jacob recordaba algo doloroso. Entonces, Jacob y ya estaba a punto de morir y se recordó lo que había pasado. Y entonces, para ese momento, él estaba repartiendo bendiciones a todos sus hermanos. Pero cuando le llegó el turno de bendecir a Simeón y Leví, fue que les dijo esto. Les dijo que estaba muy enojado con ellos por lo que le hicieron a su amado hijo José, que era hijo de Raquel. Recordemos que Jacob tuvo 4 esposas, 2 eran hermanas, Raquel y Lea, y las otras eran sus siervas, que eran Bilha y la otra, una cuarta. Entonces, hoy sabemos que José es el amado hijo de Jacob. ¿Por qué? Porque José tuvo la única túnica de muchos colores que le regaló su papá Jacob. No le dio a nadie más de los hijos, sino solo a José. José era el preferido. José tuvo la túnica de colores. José era el favorito de Jacob. Estaba claro eso. Entonces, muchos de los escritores de la Biblia dicen y añaden que José estaba enojado con Simeón y con Leví por lo que le hicieron a José. Ya tenía 2 razones de estar enojado. Y también estaba enojado con ellos por lo que le hicieron a los que habitaban en Siquem, porque tampoco le pidieron consejo a Jacob para hacer esa venganza en Siquem. Entonces vemos que el preferido de Jacob era José. Entonces vamos a profundizar un poco en el tema de José. Vamos a darle unos minutos a estudiar a José. ¿Cómo era José? ¿Quién era José? Bueno, vemos que José, hijo de Jacob, nació en Padán Aram. ¿Y su madre quién era? Era Raquel. Raquel era la madre de José. Pero antes de que naciera José, Raquel sufría mucho porque tenía esterilidad. Por eso sufría mucho de esterilidad. Entonces se apresuró y le dijo a Jacob: pues ya que yo no puedo darte hijos, pues aquí está mi hermana, ahí está, agarra a mi hermana.
Y entonces Jacob, ni tardo ni perezoso, fue y agarró a Lea también. Pero lo que pasó con Raquel es que se precipitó, no esperó. Entonces sufría de esterilidad y durante muchos años se la pasó rogándole al Señor para que le diera un hijo. Y esto ocurrió con José. Lo vemos en Génesis 30:22. Génesis 30:22, que dice así: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. La que era estéril, Raquel, tuvo hijos. Y no solo un hijo, sino que Dios le concedió 2 embarazos, José y Benjamín. Eso lo vemos en Génesis 30:22. Génesis 30:22. Pero entonces, seguimos con José. Cuando tenía 17 años, José entró en contradicción con sus hermanos. ¿Por qué? Por el favoritismo que Jacob siempre le sentía por José. Porque José le había hecho, recordemos, una túnica especial muy apreciada que no tenían ninguno de los demás hermanos. Además, José reportaba a su papá Jacob el mal comportamiento de sus hermanos. Hoy seguramente muchos hermanos dirían, era un chismoso, pero solamente él reportaba lo que veía. Y eso lo vemos en Génesis 37:2. Génesis 37:2, que dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces vemos cómo José era el que pasaba toda la información a Jacob. O sea, Jacob obviamente que le tenía mucha confianza a José. Entonces, pero esta es la historia, lo repetimos, Génesis 37:2, esta es la historia de la familia de José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha. Bilha, ¿quién era? Recordemos que Bilha era una de las 4 esposas que tuvo Jacob, pero antes de que sea esposa de Jacob, Bilha era sierva de Raquel. Y Raquel le dijo, pues ya que no te puedo dar hijos, agárrate a mi sierva Bilha. Y Jacob dijo, ok. Y entonces Bilha tuvo de Jacob a Adán y a Neftalí. Y entonces ya no era una sierva, sino que ahora era una esposa. Y sigue diciendo, y con los hijos de Silpa, otra. Esta Silpa era sierva de Lea antes de que sea esposa de Jacob. Y entonces, como Lea vio lo que había hecho Raquel, que también se precipitó, entonces esta Lea le dijo también a su sierva, a su sierva Silpa, pues tú también tienes que darle hijos a Jacob. Y Jacob le dijo, pues está bien. Entonces esta Silpa, después de ser sierva de Lea, se convirtió en esposa de Jacob y le dio 2 hijos, a Gad y a Aser. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo se va conformando esa familia, hermanos? Un patriarca, un padre, Jacob, con 4 esposas. Ya no era una, sino que ahora eran 4. Entonces, eso lo vemos que pasó en Génesis 37:2. Entonces, para esto, José le contó a sus hermanos un sueño que tuvo, que evidenciaba que él iba a ser superior a ellos. Y eso lo vemos en Génesis 37 del 5 al 10. Génesis 37 del 5 al 10 dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, lo tenían como chistoso, lo tenían como chismoso, lo tenían como preferido de su papá. Y ahora que viene José y les dice este sueño, y ahora lo aborrecían más todavía, nos dice la Biblia. Y él les dijo, oíd ahora este sueño. He aquí, he soñado que atábamos manojos en medio del campo.
y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Fíjense cuánto le odiaban. Mas a causa de sus sueños y sus palabras, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre Jacob le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Eso lo vemos en Génesis 37, del 5 al 10. Bueno, y en otra ocasión en que su papá Jacob lo envió a ver cómo estaban sus hermanos en el campo, todos sus hermanos quisieron matarlo. Pero Rubén, queriendo salvarlo, mejor les aconsejó que lo metieran en una cisterna sin agua. Y más tarde, por sugerencia de Judá, otro de sus hermanos, lo vendieron a un grupo de madianitas, comerciantes que se iban a Egipto. ¿Y en cuánto creen que lo vendieron? Pues en 20 piezas de plata. Y los madianitas se lo llevaron a Egipto. Y todos los hermanos, para justificar lo que había pasado, agarraron la túnica de colores de José, la mancharon con sangre de cordero y se la llevaron a Jacob y le dijeron que un oso se lo había comido. Y con eso engañaron a Jacob. Y mientras tanto José ya estaba en Egipto. Se lo llevaron a Egipto. Y el que lo agarró o el que lo compró se lo dio a Potifar, que era oficial de Faraón, que era oficial de la guardia de Faraón en Egipto. Y eso lo vemos en Génesis 39:1, que dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias por la unción fresca que derramas sobre todos y cada uno de nosotros. No hay paz si no estás tú con nosotros. No hay verdad si no estás tú con nosotros. No hay unción fresca si no estás tú con nosotros. No hay eternidad si no te aceptamos a ti, Jesucristo de Nazaret. No hay paraíso sagrado, no hay paraíso eterno, no hay casa llena de gracia, de misericordia y de unción fresca si no estás tú con nosotros. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu del Dios viviente, y guíanos en todo lo que debemos hacer y decir. Bendice a todos mis hermanos que están conectados en este momento y trae a muchos más, Señor, de tus siervos para que escuchen tu palabra y para que sean salvos y sean renovados, sean transformados con una transformación completamente espiritual. Acepten en su corazón que solo tú eres Dios y solo tú regresas muy pronto. Gracias te damos. Bienvenido, Espíritu del Dios viviente, a este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Bueno, ok, hermanos, qué bueno que están conectados todos con cada uno de los que están conectados. Sean bienvenidos a esta palabra, a este pequeño espacio de tiempo. Y entonces seguimos estudiando este tema que es tal como somos. Tal como somos, hermanos, con todo lo que somos, con todos los problemas, con todos los dilemas, con todas las vicisitudes que en la vida estamos pasando. Estamos viendo lo que pasó en la familia de Jacob. Pero esto tú lo puedes tomar como ejemplo para tu propia familia. Todos estamos en esta tierra y estamos estudiándonos tal como somos. No venimos aquí con ninguna hipocresía, no venimos con ningún engaño. Venimos a hablar tal como somos, hermanos. Entonces, estamos viendo cómo Jacob estaba muy enojado con sus hijos Simeón y Leví por lo que le hicieron a su querido hijo José. Estaba muy enojado con ellos por lo que también le hicieron a todos los hombres de Siquem, porque
no le pidieron consejo a Jacob para ir y matar a todos los hombres en Siquem. Entonces, estamos viendo cómo usan Simeón y Leví un plan. Ellos hicieron un plan para vengar lo que el heveo le hizo a su hermana Dina, porque el heveo Siquem se aprovechó de Dina, y entonces después de eso él quería arreglar las cosas, o sea, quería casarse con Dina. Pero antes de que todo eso suceda, fueron Simeón y Leví y mataron a Siquem, y no solo a Siquem, sino que mataron a muchos más de su pueblo. Eso es lo que tenía enojado a Jacob. Vamos a dejar claro que la tribu de Simeón y de Leví son fieros, o sea, son soldados, son como fieras salvajes. Entonces se unieron. Antes no se podían ver, antes se odiaban Simeón y Leví, pero ahora ya no eran rivales, ahora se unieron para hacer la venganza por su hermana Dina. Antes se rechazaban. Y todos estos, los estudiosos nos están sugiriendo que, en primer lugar, Simeón y Leví eran astutos, tenían mucha astucia. Y obviamente esa astucia todavía sigue vigente, sigue presente en el pueblo de Israel, especialmente en el ejército de Israel. Son muy astutos, no porque ellos sean astutos, sino porque Dios les da de sus proyectos, de sus planes y de sus instrucciones, aunque no lo pidan. Porque recordemos que Israel es el pueblo escogido de Dios y sirve como ejemplo de todo lo que va a pasar en el mundo. Primeramente pasa en ese pueblo. Entonces, Dios los está restaurando, Dios los está cuidando. Entonces, Jacob pensó que José, que su amado hijo, había muerto. Y todos estos años se la pasó pensando en su hijo José, con dolor, con pena, con angustia, porque pensaba que estaba muerto, solo para darse cuenta tiempo después que su querido hijo José estaba vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tuvo que ir hasta Egipto por causas de fuerza mayor, porque había mucha hambre en Israel en aquel tiempo. Entonces José estaba vivo. Entonces es difícil entender un poquito el dolor que sintió Jacob. Y todas las vicisitudes que pasaban, todos los problemas de todo tipo, pero incluso ahora estamos viendo los problemas familiares, hermanos. Eran 12 hermanos, problemas familiares. Por eso se llama este tema Tal como somos, porque seguramente muchas familias en este momento se están identificando con todos estos problemas familiares, con todas estas vicisitudes que pasan en la vida, con todas estas mentiras, rebeldías, venganzas que afectan no solo a tu propia familia, sino a las personas que están a tu alrededor, que no tienen nada que ver contigo. Por eso se llama este tema Tal como somos, hermanos. Estamos en este 2024 y ya no es tiempo de hablar con hipocresías. Estamos hablando tal como somos, hermanos. Por eso este tema se llama Tal como somos, porque todos tenemos familia. Si tienes familia, hermano, entonces tienes cuestiones familiares. Esto lo estamos viendo con Jacob y su familia, que aunque sea una familia con propósito, era una familia importante. Aunque sea una familia de Dios, hermanos, aún tenía cuestiones que resolver en la tierra. Repito, aunque Jacob era una familia importante, era una familia de Dios, aún tenía cuestiones que resolver en la tierra. Aunque sea una familia de Dios, aún tiene cuestiones. ¿Por qué? Porque tiene emociones, tiene dolor. Con todo esto, hermanos, Simeón y Leví, hijos de Lea, permanecen unidos. Ellos permanecen unidos, pero solo un poco unidos, no están muy unidos. Están solo un poco unidos porque el patriarca Jacob, su papá de los dos hermanos, está molesto con ellos. Jacob aún no entendía, hermanos, Jacob no entendía en ese momento que él estaba fundando no una familia, estaba fundando un país entero.
un país importante, un país trascendental en toda la historia de este planeta Tierra. Obviamente Jacob no lo entendía porque no podía ponerse en nuestros zapatos en estos momentos. Nosotros ahorita le podemos decir: Jacob, ¿cómo no entendías que tú estabas fundando un país que iba a ser el país de nuestro Señor Jesucristo? Obviamente no lo podía entender Jacob. ¿Por qué? Porque él no puede ponerse en nuestros zapatos. Sería viajar en el tiempo años para adelante y para atrás. Entonces Jacob está enojado con sus dos hijos, Simeón y Leví. Aunque está a punto de morir, está enojado con ellos. Aunque sabe que se está muriendo, aún así se rehúsa a bendecirlos. ¿Por qué? Porque se acordó lo que le hicieron a su querido hijo José. Entonces vemos que en esa familia también había mentiras, había rebeldía, había venganzas. La pregunta es: ¿te identificas hoy, hermano, con alguna de estas cualidades? Mentiras, rebeldía y venganza. Repito la pregunta: ¿te identificas, hermano, con alguna de estas cualidades, como mentira, como rebeldía y como venganza? Entonces, estamos viendo, hermanos, que cuando estudiamos lo que hicieron Simeón y Leví por su hermana Dina, nos quedamos en shock. Quedamos completamente sorprendidos. Nos quedamos en shock. Porque Dina es hija de Jacob y de Lea, hermana de Simeón y de Leví. Entonces, en ese momento empezamos a entender lo que pasó con Dina. Porque Dina terminó siendo violada por un heveo que luego quería arreglar las cosas casándose con ella. El heveo era Siquem. Pero los hermanos de Dina, Simeón y Leví, no dieron tiempo para nada, porque ellos vinieron y sin consultar a nadie, vinieron y mataron a todos los varones heveos de Siquem. Incluso mataron a algunos que no tenían nada que ver. Eso tenía muy enojado a Jacob. Todo eso enojó a Jacob, toda esa matanza. Y obviamente ante esos hechos, Jacob también se acordó que habían tirado a José en una cisterna, a su amado hijo José. Era hermano de ellos. Entonces ellos también quisieron matar a José, aventándolo a una cisterna. Y Jacob se acordó de todo eso. Se acordó Jacob de todo eso. Entonces era mucho derramamiento de sangre entre hermanos. Entonces estamos viendo este tema que es tal como somos, y tal como eran esa familia de Jacob, la estamos estudiando hoy. Si estamos estudiando a esa familia de Dios, de Jacob, tal como eran ellos, pues nos estamos estudiando nosotros tal como somos nosotros en este día, en este 2024, hermanos. Vemos pérdida, vemos engaño, vemos traición, como en las mejores familias, tal como somos hoy, hermanos. ¿Sí? Entonces, hay algunas traiciones, hay heridas dolorosas. Tienes que ser una persona con mucha fe en Dios para aparentar que no te duele nada y perdonar todo lo que cotidianamente te hacen los demás y lo que tú mismo les haces a los demás. Es por eso que para no todos es placentero festejar su cumpleaños, porque cuando todos los familiares se reúnen, entonces tienes que portarte como si no recordaras lo que recuerdas. Hermanos, hoy estamos hablando tal como somos, se los dije. Este tema se llama tal como somos. Tienes que portarte como si no recordaras todo lo que recuerdas. Entonces, tiempo después, cuando estaban todos reunidos alrededor de la cama de Jacob, estaban conectados familiarmente, pero no se sentían realmente conectados con el corazón, porque hay secretos que se interponen para que esa conexión sea perfecta. El patriarca Jacob, el papá Jacob, está enojado porque ha aguantado. Jacob ha soportado, ha sobrellevado y ha tolerado mucho dolor toda su vida. Porque todo lo que hacemos, hermanos, tiene consecuencias. Repito, todo lo que hacemos y decimos tiene consecuencias. Sus hijos, Simeón y Leví, hijos de Lea, están siendo avergonzados en frente de todos sus otros 10 hermanos. Todos los otros 10 hermanos
están siendo bendecidos por su padre Jacob. Pero a Simeón y a Leví no los está bendiciendo. Entonces las bendiciones son importantes para Jacob. Jacob, recordemos que Jacob peleó incluso él por todas esas bendiciones. Todos los 12 hermanos con 4 diferentes esposas, todos quieren las bendiciones de su papá Jacob. Todos los 12 hermanos quieren las bendiciones de su patriarca Jacob, de su papá Jacob. El mismo Jacob es un guerrero. Recordemos que él mismo, Jacob, luchó en el vientre de su madre por su bendición. Jacob mismo luchó en el vientre de su madre, hermanos, con su propio hermano gemelo Esaú y tuvo su bendición. Incluso tuvo otra bendición extra por un plato de lentejas. Un plato de lentejas. Entonces, obviamente, Jacob hizo un gran negocio. Por un plato de potaje de lentejas con su hermano Esaú. Porque en esa cultura, hermanos, en esa cultura y en la cultura de hoy es difícil explicarnos ese trato. Vamos a poner un ejemplo. Porque en la cultura africana se respeta mucho la bendición de su papá. Se respeta mucho la bendición patriarcal. Y en nuestra cultura occidental de hoy casi se pierde esa costumbre de bendecir a los demás. Porque no pensamos que necesitamos cobertura. No sentimos que necesitamos una bendición patriarcal, una bendición de nuestro papá o de nuestra mamá. No pensamos que necesitamos permiso de nuestro padre espiritual y de nuestro papá terrenal para tomar decisiones, para tomar las decisiones importantes en nuestra vida. Porque hoy muchas personas viven la vida como se les antoja. Muchas personas viven la vida como se les antoja. Así que cuando leemos este párrafo, realmente no vemos el impacto de lo que nos quieren decir cuando nos dicen respira profundo y pausado. Entonces, estamos viendo que nos aconseja respira profundo y pausado antes de que tomes una decisión. Y ahora estamos regresando con Simeón y Leví, que son hijos de Lea, sobrinos de Raquel. Y ellos dos tienen que encarar el desprecio, tienen que encarar el desdén, el menosprecio de su papá Jacob en este momento que casi se muere. Lo que es algo tremendo, es algo traumático. No es suficiente, no solo es suficiente que estoy perdiendo a mi papá, sino que además en su último suspiro casi me maldice. No solo no me da mi bendición, sino que casi me maldice. Imagínate cómo se sentían Simeón y Leví, hijos de Lea y de Jacob. Eso nos quiere decir que no voy a tener chances de arreglar este incidente con él. Se acabó. Eso fue todo. Es mucho mejor tener pena, dolor, pesar, congoja que culpa, hermanos. Repito, es mucho mejor tener pena, pesar, dolor, congoja que sentir culpa. Porque la pena es dolorosa. No la subestimamos. El dolor es real. Pero cuando sientes culpa, hermano, cuando te sientes culpable de algo, agarras a tu papá en el cajón y le pides perdón con gritos de dolor y de llanto. El dolor te va a hacer gritar y desvanecerte quizá cuando lo ves ya en un cajón. Porque muchas veces cuando te das cuenta que nunca va a funcionar, cuando te das cuenta que no vas a hacer que se levante, te cae el 20 que ya no va a volver el amor que una vez rechazaste. Ya no va a volver. Porque a la que rechazaste ya está en otra ciudad, ya se casó con otro. Pero tuviste tu oportunidad y la rechazaste. No vas a resolver tus dilemas porque a la que rechazaste ya se fue y no quiere regresar contigo. Y ahora estás gritando, ahora estás quizá arrastrándote detrás de su ataúd. Y muchas veces vemos en las películas, hermanos, a niños que van corriendo detrás de su mamá o de su papá, llorando porque acaba de morir. Pero hermanos, los muertos no oyen. Repito, los muertos no oyen. Es por eso que tenemos que solucionar todas nuestras diferencias en vida con los demás. Todas las diferencias que tengas con alguien más, es el momento de que las soluciones mientras están vivos.
¿Por qué? Porque una vez que se fueron, ya no te pueden oír, hermano. Ya no te pueden oír. Ya no puedes enderezar el camino. Ya no puedes hacer nada. El consejo es pídele perdón a Dios con el que tuviste, porque tuviste una diferencia con alguien. Pídele perdón a Dios y después pídele perdón a aquella persona con la que tienes una diferencia, aunque tú tengas la razón. Repito, si tú sabes que tú tienes la razón con aquella persona que discutiste, pero ve tú y dale la mano, ve tú y pídele perdón, ve tú y haz las paces con esa persona. O sea, no esperes que él venga y te pida perdón a ti, porque nunca lo van a hacer. Pero nosotros que conocemos a Jesús de Nazaret, sabemos que aunque nosotros tengamos la razón, vamos y le pedimos perdón a aquel que supuestamente ofendimos. Entonces, y ahora Jacob no puede poner en orden sus asuntos. Ya no puede ordenar su casa porque ya es tarde. Ya no puede arreglar sus deudas porque ya es tarde. Entonces, hay algunas cosas que dejamos pasar y que luego ya no podemos resolver. Para empezar, tenemos que perdonar y pedir perdón. Es un buen consejo. Perdona y pide perdón. Incluso aunque tú no hayas tenido la culpa, tú pide perdón. ¿Por qué? Porque el pedir perdón te trae tranquilidad y te trae paz mientras estamos vivos, porque ya una vez que la persona se fue, ya no puedes pedirle perdón, ni él te va a pedir perdón. Entonces, tenemos que arreglar las cosas mientras todos estamos en esta tierra. Entonces, tienes que arreglar las cosas con los demás mientras están vivos. Tienes que estar al lado de tu familia mientras están vivos. Tienes que estar unido. Tienes que regresar con tu familia. Si tú estás dudando si regresas o no regresas con tu mamá o con tu papá, es el momento de que decidas regresar, hermano. Es un buen consejo. Si estás alejado por cualquier razón, si estás enojado con tu familia y te fuiste a rentar un cuarto tú solo o tú sola, es el momento de que regreses, hermano o hermana. Es el momento. Recuerda estas palabras, es el momento de que regreses y pidas perdón, aunque tú seas la parte ofendida. Regresa con tu familia y pídeles perdón, solo pídeles perdón. Ya queda en ellos si te rechazan o te vuelven a recibir. Entonces, tenemos que arreglar las cosas con ellos mientras están vivos. Dile a la persona que tienes a tu lado, perdóname y pido perdón. Perdóname y pide perdón. Reconozco que yo tuve la culpa, aunque no hayas tenido tú la culpa, pero tú dile, yo reconozco que yo tuve la culpa. Y pídele perdón y vuelve a ser amigo, vuelve a ser familiar, vuelve a ser hermano, vuelve a ser confidente de aquella persona. Hazlo hoy, hermano, hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Este es el consejo que te estoy dando, porque quizá mañana ya no despertemos. Entonces necesitas pedir perdón, hazlo hoy mismo y quítate esa carga que tienes sobre tu espalda. Pide perdón hoy mismo, hazlo hoy mismo, no esperes a mañana, porque si no lo haces te vas a quedar con la culpa, con la pena, con la aflicción, con la congoja de la pérdida de esa persona al día de mañana y con el dolor emocional de no haber perdido perdón y perdonar. Es mucho mejor, hermanos, tener la pena y el dolor que sentir culpa. Repito, es mucho mejor tener dolor y pena que culpa. Porque seguramente hoy alguno de los hermanos que están conectados necesita esta palabra. Porque algunas veces puedes tomar decisiones apresuradas. Puedes tomar decisiones que no analizaste. Puedes tomar decisiones apresuradamente. Y muchos de nosotros hacemos eso en nuestra juventud. En nuestro punto de vista. Porque cuando somos jóvenes tenemos un poco de egoísmo y de egocentrismo. ¿Por qué? Porque estamos en la flor de nuestra juventud, en la flor de nuestra fuerza, en la flor de nuestras capacidades. Pero mientras vas madurando, hermano, miras atrás y si eres justo y sabio, comparas todo y de repente, de pronto, cambias tu actitud porque eres más sabio hoy. Hoy eres más sabio sobre muchas cosas. Es por eso que no pones todas las cosas en la piedra, sino que solo grabas en tu corazón palabras llenas de profundidad y de enseñanza.
Solo grabas en tu corazón palabras llenas de sabiduría de Dios. Entonces, si escuchas alguna palabra sabia en este programa, grábala en tu corazón, hermano, y tráela como lema durante toda tu vida. Vamos a poner un ejemplo. Una de las más grandes alegrías cuando era pequeño mi hijo, yo me acuerdo que él luchaba conmigo. Él se ponía a luchar conmigo. Luchaba como un león. Incluso usaba sus uñitas como garras. Cuando yo le platicaba algo, enseguida me platicaba cómo le iba a hacer para superarme. Y muchas veces cantaba, seguramente muchos hermanos están de acuerdo conmigo, que muchas veces los niños cantan tonaditas que no sabemos de dónde las sacan. Unas tonaditas, unas cancioncitas que no tienen letras, solo son tonaditas que tú dices, wow, nunca había escuchado esto, pero qué hermoso suena. Entonces, así entonaba esas tonaditas mi hijo cuando tenía 4 o 5 años. Y seguramente muchos hermanos van a reconocer también cómo se sienten de felices cuando escuchan esas tonaditas de sus hijos, que no sabemos de dónde las sacas, pero seguramente Dios se las está poniendo en su mente y ellos se las están inspirando. Entonces, donde sea que vayas, vamos a seguir las instrucciones de Dios, pero vamos a volver con Jacob. Todos estos muchachos, estos 11 hermanos de José, tomaron una decisión drástica. ¿Por qué? Porque estaban celosos y cada vez aborrecían más a José. Entonces tomaron la decisión de deshacerse de su propio hermano José. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el patriarca José era el líder de toda esa familia. Pero Jacob seguía siendo un ser humano, con defectos y aciertos. Y uno de los defectos que encontramos en Jacob era que no dio su amor por igual a todos los hijos. Prefería especialmente a José. Y era muy evidente que su preferido era José. Y eso molestaba a los demás hermanos. ¿Te identificas tú con esta situación, hermano? Entonces, estamos viendo que Jacob lo manifestaba públicamente. Y obviamente pasó lo que tenía que pasar. Todos los otros hermanos de José empezaron a odiarlo y entonces decidieron matarlo. Lo aventaron a un pozo seco para que se muera. ¿Por qué? Porque no podían matarlo por sus propias manos. O sea, era fácil agarrar e enterrarle una lanza. Pero no, lo que hicieron fue aventarlo a un pozo seco. Ahora, hermano, la pregunta es esta. ¿Quieres saber la razón del amor de Jacob por José? Bueno, pues la respuesta era porque José amaba a Raquel. Raquel fue el amor de su vida. Por eso quería tanto Jacob a José. Entonces, una vez que los hermanos de José lo aventaron a la cisterna vacía para justificarse con su papá, con el patriarca Jacob, le trajeron la túnica de colores de José y le pusieron sangre de un cordero. Le pusieron la sangre de un cordero. ¿Qué estamos viendo ahí? Mentiras, hermanos. Una mentira. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estamos hablando con personas reales. Estamos hablando con personas de la realidad tal como somos nosotros. Este es el tema, tal como somos nosotros. Cuando Jacob había visto que todo esto que había pasado, él obviamente se sintió mal. Entonces, ¿cuál era la razón del amor de Jacob por José? Pues porque amaba a su mamá Raquel. Raquel fue el amor de la vida de José. Jacob había trabajado por Raquel 14 años gratis para su suegro Yetro. La pregunta es, ¿quién de nosotros en estos días trabajaría 14 años gratis por una mujer, por más hermosa y preciosa que sea? ¿Quién lo haría? Si alguien está dispuesto a hacerlo, que me llame por teléfono. Entonces, miren, hermanos, cómo un pueblo guerrero, un pueblo feroz en batalla, nace de una historia de amor. Hay poder en Jesús de Nazaret. Un pueblo tremendo en la batalla, que gana todas sus batallas, que es feroz en la guerra, nace de una historia de amor de Jacob.
Jacob amaba a Raquel, hermanos. Se atrevió a trabajar 14 años gratis para Yetro, su suegro, solo para casarse con Raquel. Y José fue el fruto amado de esa relación. Entonces, cada que Jacob veía a José, reflejaba el rostro de su amada Raquel en él. Entonces, estamos viendo, hermanos, que todos los otros hermanos carnales se habían empezado a odiar al propio José. Y eso habían puesto a la familia en una situación grave, tanto que Jacob se sintió humillado, sintió que le habían faltado el respeto, y como patriarca, como padre, se sintió traicionado, se sintió engañado, y dijo: todo este tiempo me dijeron que mi hijo José estaba muerto, me mintieron por años. Seguramente hay hermanos conectados que se sienten familiarizados con este relato, porque les mintieron en algo por años. No supiste quién fue tu papá por años. No supiste qué pasó por años. No supiste la historia real de tu vida por años. Algunas veces los involucrados mueren y no te dijeron la verdad. Es difícil, hermano, cuando te han mentido por años. Eso afecta tu comportamiento, afecta tu corazón, afecta tu autoconfianza, tu seguridad y tu identidad. Estas decisiones tuvieron consecuencias. Tus decisiones tienen consecuencias. Tus situaciones actuales, hermanos, tienen decisiones con consecuencias. Entonces, ora y úngete con aceite. Pero tus decisiones tienen consecuencias. Tu elección tiene consecuencias. Es como cuando elegimos al presidente y votamos por algún presidente. Todos sabemos que van a ser de tal o tal forma. Entonces, nuestra decisión tiene consecuencias. El matrimonio incluso tiene consecuencias. Te casas, hermano, para probarle a tus papás que ya maduraste y puedes tomar tus propias decisiones. Y eso está bien si ya tienes la edad adecuada. Eso está bien a corto plazo. Pero a largo plazo, hermanos, esa decisión va a tener consecuencias. Les hacías ver a tus papás sus errores y ahora tienes que vivir con esos mismos errores porque los repetiste hoy que estás casado. Los repetiste hoy que ya tienes esposa e hijos. Tus decisiones tienen consecuencias. Solo porque ya eres salvo, eso no quiere decir que tus decisiones en el día a día no tengan consecuencias. Solo porque conoces a Jesucristo de Nazaret y ya eres salvo, eso no quiere decir que tus decisiones en el día al día no vayan a tener consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. Tú ya eres salvo, tú ya eres cristiano, pero manejas a 20 kilómetros por hora y de un momento a otro aceleras a 200. Entonces, hermanos, ese imprevisto aumento de velocidad va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque si te detiene una patrulla de tránsito, no puedes culpar al enemigo, porque muchas veces espiritualizamos las cosas como cosas demoníacas, mientras que solo son cosas del día a día, hermanos. Solo son cosas del día a día, son cosas de la vida real, son cosas que hacemos tal como somos, son cosas, hermanos, que ocurren como consecuencia de diferentes errores en nuestro comportamiento. Tú puedes danzar en la iglesia, pero si no tratas de mejorar tus decisiones pidiéndole dirección a Dios, podrás tener consecuencias negativas. Podrás danzar y reprender al enemigo en el templo, pero si regresas a casa y sigues haciendo lo negativo que hacías antes, tu vida no va a cambiar. Entonces, podemos declarar y decretar bendiciones a todos los que nos rodean, de la forma en la que queremos, pero si no aprendemos a controlar las cosas, nada va a cambiar. Vamos a poner otro ejemplo. Si no aprendemos a controlar los gastos, si no aprendemos a diezmar, si no aprendemos a ser ahorrativos y mantener bajo control nuestras finanzas, no va a funcionar. Todas las bendiciones de Abraham que vinieron sobre ti no te van a dejar frutos, porque todas las bendiciones que vengan sobre ti se van a ir como una pelota rodando cuesta abajo. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué el pueblo de Israel es tan exitoso económicamente? Bueno, es que ellos tienen un lema, hermanos. El pueblo de Israel tienen el lema de vivir por abajo de sus posibilidades. O sea, eso quiere decir que les alcanza para comprarse 2 pollos rostizados. Bueno, compran uno y se ahorran lo demás.
les alcanza para tener un celular del año y compran uno viejito. Entonces viven por debajo de sus posibilidades, por eso siempre tienen dinero. Y eso también nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió humildemente. Entonces estamos viendo, hermanos, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Por eso el consejo es: piensa bien cuando tengas que tomar una decisión. Tómalo con calma cuando tengas que tomar una decisión. Este es un consejo que te estoy dando. Tómalo con calma cuando tengas que tomar una decisión. Si estás indeciso, mejor ora a Dios y que Él decida por ti, que Él decida por cada uno de nosotros. Vamos a tener que tomarlo con calma si estamos indecisos. Deja que Dios sea el que tome la decisión por ti y te muestre el camino correcto y lleno de luz. No permitas que nadie te apresure cuando tengas que tomar una decisión importante, porque vas a tener que vivir con las consecuencias de esa decisión el resto de tu vida. Entonces, los hijos de Jacob fueron irrespetuosos con Jacob. Fueron irrespetuosos con él, porque como patriarca tenía dolor por la pérdida de su amado hijo José. Pero la pregunta es: ¿podría Jacob olvidar ese dolor, olvidar esa ira, esa furia, ahora que está a punto de morir? Pues obviamente no lo estaba haciendo. Ok, vamos un poco más profundo. En la Torah, hermanos, en la Torah está escrito que estos dos varones, hijos de Jacob, Simeón y Leví, hijos de Lea, salieron y le dijeron a Siquem, que había deshonrado a su hermana Dina, le dijeron que podía casarse con su hermana. El requisito la condición era que todos los varones de su pueblo, o sea, todos los heveos, se tenían que circuncidar. Y Siquem estuvo de acuerdo, quería tanto a Dina que no solo él aceptó circuncidarse, sino que se circuncidan todos los varones de su pueblo. Imagínate cuánto quería a Dina. Y así lo hicieron. Pero obviamente eso no era un buen negocio. Entonces vamos un momento a ver cómo ocurrió todo eso. Entonces, todos esos varones heveos quedaron de acuerdo y por Siquem todos se circuncidaron. Y mientras se recuperaban, hermanos, vinieron Simeón y Leví y los mataron. Y hicieron venganza por su hermana Dina. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, lo que Dios nos muestra es que Dios odia a la gente que se aprovecha de la debilidad de los demás. Odia Dios a la gente que se aprovecha de la debilidad de los demás, aunque sean tus enemigos. Aunque sean tus enemigos. Entonces, este consejo es gratis. Este consejo no te va a costar, hermano. Voy a decirte algo valioso. La razón por la que Dios odiaba a los amalecitas es porque los amalecitas eran conocidos por venir y tomar ventaja de la debilidad de los otros pueblos. Es por eso que tiempo después dice la Biblia que cuando David regresó y supo que los amalecitas habían secuestrado a todas las mujeres y niños de Israel, que era la gente más débil, porque era la gente que no podía defenderse, porque fueron tomados cautivos, la Biblia dice que Dios vio a Amalek y le odió. Entonces, no hagas tú la venganza, espera que Dios actúe y que Él te muestre lo que debes hacer, pero no te precipites a tomar una decisión por ti mismo. No hagas tú la venganza, deja que Dios primero consulta a Dios en primer lugar y que Él te aconseje qué es lo que debes hacer, porque cada que tomas ventaja de la debilidad de alguien más, Dios está de parte del débil y oprimido. Así que mientras los heveos están con el dolor, adoloridos, con molestias por causa de la circuncisión que les pusieron como condición Simeón y Leví para que Siquem pudiera casarse con su hermana Dina, vinieron y mataron a todos los varones de los heveos. Y en la Torah dice explícitamente que cuando estaban haciendo esto, Jacob no dijo nada para no complicarse la vida. Tenía dolor por José, pero mejor transfirió su dolor y su culpa, convirtiéndola en odio y aborrecimiento hacia sus dos hijos, Simeón y Leví.
Entonces vemos que algunas veces cuando sabes que tienes un poco de culpa, lo que hacemos es culpar a los demás, solo para esconder el hecho que no te levantaste como un varón, no hablaste como debiste hablar en su momento. Por cierto, Jacob, si pensaste que José había muerto, ¿por qué no fuiste y lo buscaste? Cuando te dijeron que José había muerto, no fuiste a buscar su cuerpo, no le cavaste una tumba, no le hiciste un funeral, no le hiciste un culto, solo aceptaste que ya había muerto tranquilamente, ¿verdad, Jacob? Porque te mostraron su túnica llena de sangre de una oveja. Jacob fue engañado, pero recordemos que él también era un falso, era un mentiroso. Este programa se llama Tal Como Somos, hermanos, y no le estamos dando vueltas al asunto. Lo que hoy Jacob está reclamando y maldiciendo de Simeón y de Leví, hijos de Lea, es lo mismo por lo que él sentía remordimientos. Porque recordemos que Jacob engañó, Jacob embaucó, Jacob le tomó el pelo a Esaú por la primogenitura. Jacob se puso la ropa de Esaú y como su papá Isaac ya no veía bien, logró que Isaac pensara que él era Esaú y de esa manera obtuvo la bendición de su propio papá por medio de un engaño. Entonces le correspondía la primogenitura a Esaú, pero Jacob se avivó, tuvo estrategia y obtuvo él la primogenitura. Entonces Jacob siempre fue un mentiroso, un falso. Su mamá Rebeca fue también mentirosa, su tío Labán fue un mentiroso. Esto es algo generacional, hermanos. No vas a encontrar nadie perfecto. Tu mamá habla mucho, tu abuela habla mucho, tu abuela maldice mucho. Hoy tú tienes 17 años y te portas igual a ellas. Hermano, hermana, hay ciertas cosas que tienes que evitar en tu vida, porque si no las quitas de tu vida, te vas a sentir como una víctima de la cultura de nuestros días. Hay una cultura en nuestras familias, esa cultura negativa la tenemos que quitar. Hay una cultura de cómo se hacen las cosas en tu iglesia, pero si ves algo que no te gusta, algo oscuro en tu iglesia, pues tú no la sigas. En veces aparecen culturas que son tóxicas y las seguimos. En veces seguimos culturas del extranjero que nosotros ni en cuenta, sin embargo, los jóvenes las siguen. Entonces, si no eres cuidadoso de quién tienes como modelo, puedes seguir un modelo erróneo, pero al que fue el modelo perfecto, lo apedrearon. A nuestro modelo perfecto, Jesucristo de Nazaret, lo crucificaron en esa cruz, hermanos. Entonces, nosotros seguimos confiando en nuestro modelo perfecto, que no engañó, que no robó, que no maldijo, sino que nos llenó de su palabra, de su verbo santo, palabra que nosotros mismos estamos disfrutando en este día. Gracias te damos, precioso Jesús. Tú eres nuestro modelo perfecto, Señor. No tenemos ningún modelo en esta tierra. Nuestro modelo perfecto es el Espíritu Santo, es Jesucristo de Nazaret, es Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Jesucristo. Gracias, precioso Jesús. Tú eres nuestro modelo perfecto, Señor. Tú eres el Rey de la gloria. Lo sanas todo, lo perdonas todo, lo solucionas todo, lo olvidas todo, Señor, mientras hay un poco de tiempo, mientras encuentras un corazón humilde y sencillo. Gracias, precioso Jesús, por todos mis hermanos que estuvieron conectados en este día. Hermanos, sigue conectado con nosotros. Vamos a seguir con este tema la próxima semana. Recuerda que Jesucristo está a punto de regresar y no te olvides perdonar y pedir perdón. No te quedes con ningún rencor, no te quedes con ninguna herida en tu corazón. Mejor soluciona todas las cosas en este momento, en este día, mientras hay un poco de tiempo más antes de que ocurra el arrebatamiento celestial. Gracias, precioso Jesús. Oramos y hablamos todo en tu precioso nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor,
quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más.